Bienvenidos, bienvenidas a Fiora Talks. Este es un espacio creado para devolverle el sentido al cuidado de la vida. Aquí tendremos conversaciones honestas con nuestros aliados del ecosistema de la vida y estaremos entonces no buscando respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, sino conversaciones que nos ayuden a recordar quiénes somos detrás de todo ese ruido. Así que comencemos. Esto es Afiora Talks. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este episodio de Afiora Talks. Hoy tengo la dicha, pero es que es la dicha de estar aquí con Anabel Hernández. Ani es de esos referentes de mi vida en la veneración de la infancia. El respeto que Anabel tiene por las niñas, por los niños, por su voz, por su libertad, es uno de los más grandes regalos que me ha dado la vida y pienso, Ani, que es uno de los grandes regalos que le dejas al mundo. Así que gracias por estar aquí con nosotras en esta conversación. Gracias, Cami. No, pues qué palabras tan hermosas. Ya voy a empezar llorando. Muchas gracias por recordarme eso que a veces a uno se le puede olvidar en el día a día, como es eso que está en la esencia de uno, pero muchas gracias por mirarme con esos ojos. Bueno, Ani, voy a empezar con algo que nos has compartido más a nivel íntimo. Y en cualquier momento me puedes decir no, pasemos. Pero digamos que desde muy pequeña nos has compartido que tienes una gran fascinación pues, por la infancia, ¿cierto? Y que en muchos momentos te has sentido, pues cuando estabas chiquita, te sentías como el bicho raro de tus amigas, como que, pero yo no veo que a ellas les guste tanto los niños, que estén pues como pensando en ellos o que piensen ser mamás y como con ese deseo tan fuerte en ti de querer disponer tu vida, tus dones, tus talentos, de ser mamá y de exponerlos pues a la infancia, pues como que toda tu vida a la infancia. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves de fascinación a esos niños? Bueno, y es que lamentablemente, como que para mí era tan obvio que en los niños y niñas hay tesoros y está la divinidad y lo sagrado, pero eso es una cosa muy invisible para la mayoría de los adultos y es una lástima porque si es invisible para los adultos es porque ellos mismos o nosotros mismos olvidamos la divinidad que nos habita y lo sagrado y la belleza y la pureza. Eh, a ver, ¿qué es lo que encuentro en ellos tan fascinante? Es que yo creo que es la pureza, la autenticidad, el vivir sin filtros, el escucharse a sí mismos, es como que me da un poquito de envidia también poder vivir así. Y entonces cuando estoy con un niño, una niña y la puedo ver vivir, moverse, expresarse en libertad, eso me conecta con esa parte que anhelo tanto y que he ido perdiendo con los años y con las experiencias de la vida. Entonces tengo la suerte desde muy chiquita de tener un papá y una mamá muy amantes de la infancia. Yo creo que estas son cosas innatas, porque no a todo el mundo le llama tanto la atención los niños y las niñas. Habrá personas que les interesen más los animales, la naturaleza, los viajes, no sé, otros temas. Pero para mi papá y mi mamá, pues mi papá eh, sí, es de esas personas que sin mucha educación, ni siquiera, sin títulos, sin nada, es un imán para los niños y las niñas. Es como si tuviera miel y los niños, creo que porque puede relacionarse con ellos desde ese nivel, desde su nivel muy infantil en algunos sentidos, entonces de jugar, de moverse, de ser gracioso. Entonces yo lo vi siempre amando, respetando, cuidando a los niños y así fue conmigo, aunque hubo mucho conflicto entre esa pareja, entre mi papá y mi mamá, pero con los niños y hacia mí eran muy amorosos los dos. Entonces, eso como por mi papá y todavía hoy a sus 70 años, él se sube a los árboles y coge frutas y o sea, es como un niño. Entonces, sé que disfruta mucho de la infancia y yo vi eso. Y mi mamá es una mujer dulce, amorosa, tierna, delicada. Entonces,
para mí creo que eso fue una suerte, haber crecido en un entorno donde los niños y niñas eran muy bien vistos, donde se entendía sus necesidades, donde no había represión de su movimiento. Yo tengo otros traumas, pero no ese de no poder, sí, de no ser reconocida en el tesoro que es la infancia. Y sí, definitivamente, desde muy chiquita me llamaban mucho la atención, sobre todo los bebés. Y pues es un cliché y como una cosa muy general que a muchas niñas nos gustan los bebés, pero pues sí, lo recuerdo con mucho. De hecho, ayer estaba con mi hijo leyendo un libro, Pipi Calzas Largas, que me lo recomendaste, y hay una imagen que ella tiene un monito acostado en una camita de muñecas. Y yo recordé y le conté, hijo, yo tenía esa camita de muñecas y ahí acostaba mis muñecas, pues era como, sí, muy importante como todo ese mundo para mí. Y crecí y muy adulta recordé que yo creo que aprendí a leer con unas revistas de esa época que se llamaban Ser Padres Hoy, que mi mamá mantenía, pues ella trataba en su época de instruirse, pero no tenían toda la abundancia de información que tenemos ahora. En una parte yo digo gracias a Dios, porque estamos sobrecargados de información que muchas veces eso lo desconecta a uno de su propia guía. Por otra parte digo, tan linda y tan revolucionaria indagar, leer, querer, querer hacerlo diferente. Entonces, yo no sé yo de qué hablaban esas revistas, qué tipo de crianza o lo que sea, pero para mí esas revistas eran fascinantes y me las encontré siendo adulta en una biblioteca en el área de las cosas muy viejas y estaban esas revistas, Ser Padres Hoy. Entonces, sí, siempre fue un tema muy llamativo para mí y tengo la fortuna, yo creo que es un regalo de Dios porque yo me quise desviar por esa desconexión que uno va creciendo y tal vez minimiza sus dones, minimiza sus intereses, que tenemos dones tan únicos cada persona y tan valiosos y tan maravillosos, pero muchas veces eso parece como que hay los niños y las niñas, los bebés, pues hay cosas más importantes, hay cosas más. Entonces yo me fui desviando un poquito y cuando tuve la fortuna de volverme a escuchar, confirmé, es que es por aquí. Y Dios, la vida me han ido poniendo personas muy inspiradoras, entornos, espacios para poderme formar, transformar, aprender y desaprender y poderme dedicar a eso que, pues, que hago hoy, que disfruto mucho. No sé si respondí a tu pregunta con tanta cosa, pero Sí, Dani, yo resalto todo lo que me acabas de decir, resalto algo que me llega un montón y es eso que ves en los niños, esa conexión que ellos tienen con ellos mismos, con su cuerpo, con su ser. Lo que decías, como verlos allí, estar en libertad y que van como, hay algo que a mí no se me olvida de uno de tus seminarios, que era como ellos están al 100% en su presencia 100% y también en su potencial 100% porque es decir, no tienen una creencia que los limite, ellos van al 100 por todo. ujú, Entonces, digamos que esa conexión de alguna forma nos recuerda también lo que fuimos en su momento cuando éramos chiquitas y también a lo que queremos volver. Yo creo que es como lo que queremos volver. Y entonces esto lo uno a otra de las cosas de las reflexiones que nos has compartido también y es cómo estas, digamos que los hijos y las hijas son de alguna forma también como una oportunidad que nos dan a los adultos y la queremos tomar de autodescubrimiento, como de mirarnos también, porque empiezan a ser espejos muy puritos de muchas de nuestras heridas y de muchas cosas que queremos ahí, pues que no queríamos mirar. Entonces también es como un momento que nos podemos regalar si decidimos ser valientes, porque se requiere mucho coraje para, pues, para también sanar y recibir ese regalo que nos traen. ujú. Mira, pues tantas cosas para decirte. Con eso de querer reconectarnos con eso que nos habita. Mira que ayer estuvimos en una celebración en la tarde y había muchos niños y niñas y los adultos acompañando y había música.
y todos los niños, pero música que puede bailar, la música es para todo el mundo, la música no tiene edades. Y yo me sentía, además, pues yo estoy viviendo fuera de Colombia y sonó una canción, era, no sé, un merengue o salsa, y como que mis venas, mi sangre me llevaba para ponerme de pie, pero no había ningún adulto bailando, eran los niños bailando y todos los adultos, pues muy recatados, y yo sentía, y era mi mente jugándome este juego de, porque pues párate, ¿qué importa? Estos niños, no les importa quién los está mirando. Y finalmente me paré y bailé un ratico, pero como que es una lucha para muchos adultos reconectarnos con eso que en ellos ni lo piensan, ni se lo cuestionan. Y esto a veces se confunde con pasar por encima del otro, con ser irrespetuosos, con no tener límites. Es como que, no, entonces los niños hacen lo que sea y justamente parte de educarnos a nosotros como padres y madres es encontrar ese continente, ese límite, que la verdad es que es muy complejo de entregar, porque estamos aquí como entre el autoritarismo y la permisividad, y eso en el medio es complejo, sobre todo para personas que no hemos aprendido eso en la vida, a poner límites asertivos, a poder expresar con confianza y con contundencia lo que queremos sin estar pensando tanto en la culpa, en qué irá a pensar el otro, en qué irá a decir. Entonces, no es tan fácil ese punto medio. Entonces, no se trata como que, ay, sí, los niños simplemente hacen lo que les da la gana, sino por enfocarnos en que mucho de lo que hacen, lo que dicen, lo que expresan, lo hacen porque están escuchando a su ser interior, están escuchando una parte muy intacta y que por supuesto necesitan guía y necesitan un cauce. Es como que si un río, un arroyo no tiene un cauce, pues se desborda, pero ojalá que ese cauce sea pues pues que ahí está, pues, pues digamos que lo más complejo de la paternidad o la maternidad, de ver hasta dónde dejo, hasta dónde, para no limitar ese espíritu tan puro y tan sano, pero tampoco permitir cosas pues que o le hacen daño a él, al niño o a otra persona. Pero espérate que yo me desvié porque me preguntaste otra cosa. Pero esa otra cosa me hizo pensar también que esta mañana una mamá me envió un video. Mi celular vive lleno de videos de ángeles. Entonces es este bebé que ha vivido todos sus, no sé, 8 o 9 meses de vida moviéndose, expresándose, manifestándose con mucha libertad, es decir, sin represión, sin estar cuestionando por qué llora tanto, por qué no se duerme eh, tantas horas seguidas, por qué toma tanta teta, sino que es una mamá que ha hecho su trabajo pues para poder estar un poquito más sintonizada y me mostraba un video de varios minutos y la mamá se ve ahí en el video observando en contemplación, en veneración a ese bebé que disfrutó subirse y bajarse de un sofá, se reía, volvía y se subía, se tiraba. Y, y yo hablaba con él y ella me decía, muchas gracias por ayudarme a mirarlo con estos ojos y no estar pensando que le debo estimular y ponerle a hacer algo, llevarlo a una clase o meterle información, sino permitirle escucharse a sí mismo desde ahora y ahí se da el vínculo, porque este niño miraba a su mamá con esa emoción de no estoy haciendo nada importante, estoy disfrutando en un sofá con algún otro elemento y te tengo presente permitiéndome ser lo que yo soy, sin estarme jalando, tratando de convertir en algo que no soy, que no quiero, que no puedo en este momento. Entonces, esto que parece tan simple y que a veces la verdad es un lujo para muchas mamás, que no podemos estar tan presentes, es mi caso en este momento, en esta etapa de la vida de mi hijo, que estamos en una experiencia de migración, entonces yo no puedo estar tan presente como hubiera querido y como pude estar. Pero no se trata de estar las 24 horas del día y de no tener una vida propia y de entonces que solamente estar enfocado en el niño, sino de por lo menos intencionar
algunos momentos y de empezar a cuestionar todas estas historias que tenemos, que nos contaron de nosotros mismos cuando éramos pequeños, que tú eras tan chillón, que tú eras tan inquieto, que tú eras... Y si cuestionamos, vamos a poder mirar a nuestros hijos con ojos diferentes. Pero te voy a dar la palabra porque yo no sé si contesté lo que me estabas Sí, diciendo. está perfecto. Me recuerda, pues para mí, por ejemplo, esos instantes que me acabas de narrar de esa mamá que te envió el video, observándola, observando su bebé, que es algo que puede ser muy sencillo, como lo decías, y que en muchos casos pasa desapercibido o pasa a ser obstaculizado, intervenido, como que no, pero entonces súbete ahora a este otro, y no, pero hazlo así, yo te pongo esta mano y más bien, y puedes llegar más alto. Es decir, como que ya empezamos a poner muchas expectativas, pero digamos que esos instantes para mí, donde realmente dejamos ser y solo nos estamos ahí en la contemplación, porque es la contemplación de ver a un bebé conectado con él mismo, tratando y logrando por sus propios medios hacer y habitarse su cuerpo como en ese poderío, ¿cierto? De habitar el cuerpo y ver hasta dónde llego y lo que logro hacer y ver que estoy al lado de mamá y me siento tranquila porque está ahí, no me siento ni acosado, ni en peligro, ni con ninguna expectativa. Estoy pleno, o sea, esa es la plenitud. Ese es un instante sagrado y que no solo es para el niño Ani, para el bebé, sino para uno. Que ahí es lo que yo decía, como que ese regalo que nos dan, porque siento que, pues para mí la maternidad también ha sido como una oportunidad, como esa puerta que abro a descubrirme a mí misma y que me lo regala la maternidad, pero también pienso que es porque uno está tan cerca a ver en ellos ese espejo y ese reflejo de ese amor tan genuino, tan auténtico, por ellos mismos y por el otro, o sea, por uno. Ese amor, sí, tan divino, tan intacto, tan puro, tan incondicional. Muchas veces dicen, yo te amo incondicional, pero ellos, o sea, mi hija constantemente me está dando a mí ejemplo de lo que es amar incondicionalmente, que ella me ama incondicionalmente. Entonces, siento que cuando uno está cerca, como le pasa a uno también en muchas reuniones, que uno como que, ay, se acerca una persona y esa persona está, no sé, como que vibrando así súper alto y como que amable y en paz, y uno como que se contagia, o sea, de alguna forma está también ese campo magnético que nos va como contagiando. Asimismo, pienso que es el regalo que nos da la infancia y el estar sensibles y en la observación a esos instantes sagrados porque nos regalan precisamente eso, el reflejo de quiénes somos más allá de todo, o sea, más allá de las prisas, más allá del día a día, es como esa plenitud en la que podemos estar. Entonces, como que son instantes sagrados y que pueden ser muy pequeños y desafortunadamente pues como que los pasamos muy rápido, pero bueno, Ujú, ahí está también pues como la tarea. ujú. Qué rico poder habitar ahí. Hay veces yo me quedo mirando los bebés. Hace tiempo escuché, pues estoy intentando meditar desde hace un tiempo y eso es bueno, toda una búsqueda de un camino, pero yo miro a los niños y yo pienso que están en un estado de meditación constante, porque sobre todo los más chiquitos y los que menos hemos distraído. ¿Y a qué me refiero con distraer? Muchas veces familias me dicen, no, es que mi niño no se concentra en nada y cuando empezamos a indagar, pues sí, puede pasar largos ratos de tiempo jugando con tierra, con insectos, pero es algo que mamá no quiere. Entonces yo le digo, es que no se concentre con nada, tal vez no se concentra con lo que tú le propones, porque si no es algo que le interese, por supuesto, está tan conectado consigo mismo que no va a fingir para complacerte, que es lo que empieza a pasar después, porque queremos ser amados, queremos complacer a nuestros padres. Yo creo que el ideal número uno de cualquier niño y niña, porque para sobrevivir necesitamos ser cuidados, entonces queremos complacer al otro. Pero entonces un niño puede estar observando, tocando, escuchando algo y está ahí. Entonces, hace un tiempo en una de estas búsquedas de formas de meditar,
encontré una que me ha conectado mucho que se llama Unified Mindfulness Meditation y habla de, pues como en algunas prácticas, uno se enfoca en lo que escucha, en lo que ve y en lo que siente. Y mentalmente, digamos, si yo estoy escuchando algo, entonces mentalmente digo, escucho, como el pajarito que pasó, el carro, bueno, lo que sea. Si siento alguna incomodidad, dolor, algo en mi cuerpo, entonces mentalmente digo, siento, para volver al cuerpo, ¿cierto? Y cuando yo observo a los niños, están haciendo eso todo el tiempo, porque si pasó el avión, dejan todo lo que está a su alrededor para mirar el avión. Y luego pasó el perro ladrando y dejan todo lo que están haciendo para mirar ese perro que está ladrando. Y no les importa si están despeinados, no importa, pero están ahí presentes. Entonces, yo pienso de todas formas, Cami, que sería complejo, no sé si alguna persona lo puede hacer, pero sería complejo quedarnos ahí toda la vida, porque es que la vida es muy sabia y los procesos del desarrollo traen consigo un montón de otras cosas que son también necesarias para estar en este mundo, para evolucionar, pero por eso sí pienso que este ciclo que para mí es la vida, que es venir de una fuente, llamémosle Dios, naturaleza, madre, lo que sea. Entonces venimos de ahí muy intactos, muy conectados con esa fuente y vamos creciendo, haciendo como un círculo, digamos, y hay momentos como en esa mitad de la vida que tal vez uno está más desconectado, más, y cuando se va encontrando con esta otra, digámosle, segunda mitad de la vida, quienes tienen, pues, quienes pueden llegar a la vejez, es volver a ese origen. Entonces, para una persona mayor, yo noto, digamos que no para todos, pero noto que para muchas personas mayores su conexión espiritual es mucho más importante que estar pensando, no sé, en lujos, en apariencia. Y me parece que es eso, es que hacer un recorrido para volver y sí, hacer como ese círculo. Entonces, por eso la infancia para mí es como tan rica, como de que bueno, eso que están habitando y ojalá tratar, que fue mi intención con mi propio hijo y que es lo que intento promover, tratar de mantenerlos lo más intacto posible el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque la infancia es muy efímera, es muy corta, es la etapa de la vida más corta. Creo, porque la adultez es muy larga, la vejez puede ser muy larga, la juventud pues también es más larga, pero la infancia, digamos que esos primeros 7 añitos de vida que son tan sagrados, tan hermosos, o esos 3 primeros años de bebé, eso es así. Para una mamá se hace eterno los trasnochos, las pataletas, tantas cosas que pasan en la crianza, pero en realidad cuando uno mira para atrás uno dice, pero ¿cuándo se me creció? Sí, que abrazo a mi niño y digo, pero, o sea, te me devoraste a mi bebé, que yo lo tenía aquí, y él se ríe. Entonces, tratar de no jalarlos tan rápido, metiéndoles información, tratando de acoplarlos a lo que nosotros queremos, exigiéndoles, sabiendo que ya va a llegar eso, ya va a llegar, que a todos nos llega. Entonces, si podemos conservar un poquitico más todo eso, es un fondo de reserva, porque no es solamente conservarlo ahí, sí, para que vivan muy bueno 7 añitos y después sufran. No, es que ese fondo de reserva les durará toda la vida. Espero yo, confío. Ani, ¿en qué parte y en qué momento, pues, como de tu vida profesional como psicóloga infantil, también, eh, pues luego que hiciste todo el tema de movimiento libre, de mi Pickler, pues como experta en desarrollo infantil, mejor dicho, ¿en qué momento te das cuenta que, digamos que el sistema tradicional o el sistema que estamos teniendo le falla en muchas cosas al desarrollo infantil? Bueno, yo creo que siempre lo supe, y no solamente en el desarrollo, sino en el acompañamiento en general. Lo supe, por ejemplo, porque para mí era rarísimo que a un niño se le pegue. Yo comprendo por qué a un niño se le pega. Yo, de hecho, en estos días yo hacía la analogía con algunos consultantes, como porque algunas mamás me escriben como, Anabel, hoy le pegué, hoy le di una palmada, y yo lo asociaba con un adicto en recuperación, hoy recaí.
porque del maltrato hay que sanarse, y somos supervivientes del maltrato. Digamos que yo no recibí golpes físicos, pero pues recibí otro tipo de malos tratos sin ninguna mala intención de los adultos que me amaban tanto, pero hay muchos niños que viven maltrato físico constante y validado por la sociedad. Para mí eso siempre fue inconcebible, o sea, ¿cómo era posible? Tal vez por esto que te digo de esta mamá y este papá tan amorosos que tuve conmigo y con mi hermana, que no había un golpe en mi casa. Entonces yo seguramente pasaban desapercibidas otras cosas, otras formas de violencia, pero los golpes físicos yo siempre cuestionaba y así como muchas formas en el acompañamiento, cómo se obliga a un niño a comer algo que no quiere a la fuerza, o como cosas que a mí no me pasaron. Entonces, ahora que te lo digo, estoy muy agradecida con mi papá y mi mamá, que les he reprochado otras cosas, porque eso también yo creo que es parte de la vida, esta arrogancia de los hijos y de creer que nosotros somos mejores que nuestros padres. Y cuando nos convertimos en papás, en algunos momentos aparece eso, pero luego, ojalá la vida nos muestre, no, usted está haciendo lo mismo que hicieron ellos, lo que pudieron. Entonces, había muchas cosas que a mí me llamaban la atención de que no, eso no se tiene por qué hacer con un niño. Si no se hace con un adulto, ¿por qué con un niño? Los adultos son personas, los niños también son personas. Entonces, yo eso lo tenía muy claro, y a nivel profesional, yo creo que hacía oídos sordos. Sí, como que mi mejor amigo, que es psicólogo también, a veces teníamos charlas graciosas y él me mencionaba un tema, una teoría, una técnica, y yo le decía, yo no sé eso. Y él me decía, es que no fuiste a esa clase. Y me decía, como vos pasaste por psicología, pero la psicología no pasó por vos. Y nos reíamos porque por muchos momentos agradezco no haber hecho un filtro tan grande a cosas que me querían formatear mis propios profesores y el mundo académico sin mala intención, pero porque ellos también estaban formateados de esa manera. Y pues, ¿quién dice que mi forma es la mejor? No, habrá familias y profesionales y empresas y entidades a las que les sirvan ciertas formas de acompañamiento. Entonces, yo siempre cuestioné, y cuando había información en la academia que yo sentía que no, cuando podía, cuestionaba, refutaba, cuando no. Por ejemplo, lo que sucedió en mi posgrado, que lo hice en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, que un día recuerdo que hice algún comentario acerca del hecho. Yo no era mamá, ni estaba cerca de ser mamá, pero para mí era, yo dormí con mi mamá hasta que quise, y que yo sé que esto no está bien visto para muchas personas, pero para mí era natural, y fui amamantada por varios tiempo, y bueno, entonces para mí eso era lo natural, sin decir Cami, porque hay veces nos volvemos arrogantes pensando que es la única verdad, pensando que es lo que tiene que hacer todo el mundo y no tiene que ser así, pero para mí eso era lo natural. Y yo hice un comentario y hubo mucha crítica de mis propios colegas, y ese día yo comprendí, pues yo no tengo que convencer a nadie de nada. Creo que ahí esa fue una fractura, o un darme cuenta grande de, ay, es que no todo el mundo piensa esto, que para mí era tan natural. Y ese día yo dije, bueno, yo me voy a llevar este diploma que ayuda y que sirve mucho en muchos momentos, pero yo voy a construir mi formación con algunas cosas extras a lo que estoy recibiendo aquí. Y eso fue una puerta de entrada para empezar a encontrarme personas súper conectadas con la infancia de formas que yo no conocía, o sea, que yo no sabía que había otras personas, y tantas además en el mundo, porque ahora, hoy es 2026, hay mucha revolución de la crianza respetuosa, hay mucha psicología enfocada en la primera etapa de la vida, pero hace unos 10, 15 años, tal vez 20, eso no existía tanto. Entonces, era como que tiene que hacer esto con el niño y esto es lo que tiene que hacer. Entonces, como que ya cuando empecé a trabajar, de hecho, yo tengo un título como psicóloga infantil, pero una cosa que no hago es atender niños en consulta, no porque piense que algunos no lo necesitan. Yo pienso que sí, habrá profesionales excelentes para eso, pero yo elegí mejor dedicarme a acompañar a los adultos, porque siento que si ese niño tiene un adulto
que se hace cargo de sus propias cosas, que puede transformar cosas en sí mismo, va a hacer maravillas y milagros con ese niño. En cambio, que si es el niño solo el que va a consulta, el terapeuta en un año puede ir construyendo, apoyando, ayudando, y en un segundo en la casa eso se destruye. Entonces, eh, bueno, sí, creo que ahí, pues, como te digo, en el posgrado hubo como este clic, y ahí conocí a una mujer muy importante que se llama Melina Bronfman, muy importante para mí, pues, y un referente muy especial, y con ella empecé a escuchar algo, un término de crianza fisiológica, porque se habla mucho, pues, de crianza respetuosa o de varios tipos de crianza, pero uno al fin y al cabo, el respeto es algo diferente para todo el mundo, la conciencia es algo diferente, aunque pues lo vamos comprendiendo, pero lo fisiológico es, no se equivoca, o sea, los seres humanos, los seres vivos, nacemos, nos gestamos, nos fecundamos, morimos a través de la fisiología. Entonces, ver cómo todos esos procesos fisiológicos tienen una respuesta tan clara para lo que pasa en la infancia y las necesidades de la infancia, era como que, o sea que es que no es muy lindo tener un parto menos intervenido en libertad, y porque es muy tierno, ¿no? Es porque fisiológicamente es lo más sano para esa madre y para ese bebé. Es que no, es que ternura amamantar al bebé, porque tan linda una mamá. No, es que fisiológicamente es lo que necesita ese bebé y lo que está también esa madre. Pero aquí empieza, por eso te digo que no todo el mundo tiene por qué opinar de la misma manera ni tener la misma vivencia o elección, porque, por ejemplo, con un tema como ese que te acabo de mencionar, con la lactancia, pues habrá mujeres que sencillamente eligen no amamantar por su historia de vida, por un abuso que recibieron, porque no fueron ellas amamantadas, porque tienen mucha expectativa de mantener su cuerpo en ciertas condiciones. Entonces, esta información, y es algo que yo he aprendido también con el tiempo, yo la comparto con quien esté realmente dispuesto a recibir y sin intención mínima de hacer cambiar a nadie en sus decisiones de crianza, en su forma de acompañar a los niños, porque sí, porque son caminos muy personales. Y bueno, ahí me puedes Ani, tener hablando horas. yo sé, me encanta. Em, Tomando tu frase del bebé también es persona, el bebé también es una persona, parecería muy obvio, pero si uno entra realmente a mirar con lupa, digamos que las interacciones que tenemos con un bebé en el día a día, hay muchas cosas que, como tú dijiste, no se las haríamos a un adulto, ¿cierto? Empezando por, bueno, los malos tratos, ¿cierto? Como el gritar, el pegar, el zarandear, bueno, a los niños y a las niñas, pues también. Que digamos que a veces nos lo imaginamos con un bebé y decimos, no, pero pasa. Eh, y no solo hablando de golpes y sino de otras cosas que también pasan muy desapercibidas, como que no le haríamos a un adulto. No iríamos y sin avisarle, ¡pum!, le meteríamos o el Un pañuelo. pañuelo en la nariz y le haríamos así. O le quitaríamos el buzo o se lo pondríamos a la fuerza sin preguntarle si tiene frío o calor. O le O le quitaríamos algo de la mano porque no lo debe tener en ese momento. O le cambiaríamos la ropa, pues en este caso el pañal a un bebé, sin avisarle, sin decirle, sin pedir permiso. Entonces, como que, bueno, pues como que esa frase me lleva a muchas cosas. Una, a que cuando veo con lupa, pues muchas de las interacciones que tenemos, uno, pues no le haríamos muchas cosas que no se las hacemos a un adulto, pues, y que sí se las hacemos a un bebé. Dos, que también en muchas ocasiones como que llegan a ser recipientes de todas las expectativas que tenemos como adultos, que son como el proyecto del adulto. Entonces quiero que gatee, camine, hable entre cierto rango de edad, porque eso es lo normal. Quiero que aprenda ta en estas edades. Quiero que tenga estas experiencias. Quiero que sepa educación financiera, de bueno, un montón de cosas que termina siendo como el proyecto adulto. Y tres, que el bebé, y esto también viene de las reflexiones que tú has hecho,
pues es mirado como un objeto de cuidado. Entonces, se me viene a hacer un ejemplo como con un carro. Sé que es muy banal compararlo, pero digamos que nos ayuda a ilustrar el contexto. Y es como, pues en el carro, tú sabes que necesita aceite, gasolina o cargarlo, limpiarlo, bueno, algo muy mecánico. Y en los bebés cuando están en su temprana edad es como, sí, cámbiale el pañal, duérmalo, pues o sea, como que duerma, dele teta, un poco de movimiento y vuelva y empiece. Se hace muy mecánico. Y entonces es un objeto que hay que cuidar. Ujú. Diferente a, te veo, te veo ahí como no eres un objeto de cuidado, tienes tus propios ritmos, que no porque el doctor o la pediatra o el pediatra me dijeron que tenías que darte la teta cada 3 horas. Si yo te estoy viendo que estás haciendo así, que te estás cogiendo tus manitos y siento que es que necesitas en ese momento teta, no, no te la doy porque según el manual de cuidado de ese objeto, hay que esperar 3 horas, ¿cierto? Y así con un montón de microcuidados que conlleva el recién nacido. Entonces, ¿cómo cambia la vida, Ani, de un ser, un bebé y de una familia cuando cambian la mirada de que el bebé es una persona, es un sujeto de derecho y no un objeto de cuidado? Bueno, muy importante, Cami, todo eso. Dos cosas ahí. Primero, y a ver que no se me olvide, porque la segunda la tengo muy clara, que es lo de los cuidados, pero la otra, ya, que mira que esto vos lo describís así y es como trámites, trámites, trámites para sobrevivir, sobrevivir y lograr que ese bebé crezca, que deje de ser bebé. Y cuando menos pensamos dejó de ser bebé y es niño y que crezca y dejó de ser niño y es un adulto, es un adolescente y luego un adulto. Entonces no nos podemos disfrutar y disfrutar no significa estar siempre sonriendo y de buen humor y jugando con nuestros hijos. Hay momentos muy duros, retadores, pero que ojalá no estemos viviendo con el afán de que se acabe ya esta etapa, que yo sé que es una sensación muy común en muchas maternidades, porque además la maternidad está muy sola, la crianza está muy sola y es muy retador. Eso pues ya es para otro tema, pero ese tesoro que tenemos en nuestras manos, porque literalmente está en nuestras manos, para el bebé y nuestras manos son su mundo. Esa es una frase de Amy Pickler, que es una mujer que admiro mucho. Y entonces esto segundo, que tiene que ver también con Amy Pickler, lo aprendí con ella, que son los momentos de los cuidados cotidianos, que es la vida misma de un bebé, sobre todo los primeros meses de vida, porque ¿qué son los cuidados? El baño, la alimentación, el cambio de ropa, de pañal, el dormir, entonces, ¿uno cuántas horas pasa haciendo todo eso a un bebé? Pues es que, no sé, 20 horas al día, porque incluso cuando están durmiendo uno está pendiente que si se volteó, que si vomitó, que si... eh, y lo estamos haciendo así rápido, mecánicamente, para llegar a la próxima actividad y para salir de esto, sabiendo que esos momentos son de conexión plena, podrían ser. Porque en ese cambio de pañal yo le puedo hacer sentir a ese ser humano, a esa persona, eres dueño de tu propio cuerpo, tú eres el protagonista de este momento, estoy aquí para ti. O le puedo decir, eres un maniquí, eres un muñeco, eres un objeto y yo te manejo a mi amaño. Entonces, toda la información tan diferente que puede recibir ese bebé de sí mismo, del otro y del mundo. Este es un mundo en el que puedo confiar y que es un mundo del que me tengo que proteger y tengo que atacar. Entonces, no es lo mismo cambiar el pañal de un bebé mostrándole el pañal, contándole lo que va a pasar, relatándole, si, incluso si soy una persona desconocida, la tía que no va mucho, una profesora, pedir permiso para acercarse a los genitales de otro. Eh, y contarle y darle tiempo para que participe, si es un bebé que ya gatea o que se pone de pie, permitirle que se mueva. Yo sé que esto suena como tan lindo, tan ideal, pero tengo que cocinar, tengo hermanos mayores, tengo las otras cosas pendientes. Pero cuando uno puede empezar a entrenarse en esto, porque es un entrenamiento, uno lo puede practicar y ya se vuelve muy,
muy parte de uno, se da cuenta que aunque parece que invierta más tiempo en eso o que perdiera más tiempo en eso, en realidad es una inversión, porque cuando se favorece el vínculo, se fortalece el vínculo, la cooperación aumenta. Entonces ese niño, al que lo estoy bañando a la fuerza y quedamos mal él y yo, y él quedó llorando, gritando, y yo quedé empapado y nadie disfrutó, si me tomo 2, 3 minutos para fortalecer el vínculo, y entonces no te quieres bañar con esto, pero traigamos tus muñequitos hoy, puede que el otro día no vaya a haber tanto tiempo para ese baño, pero ese niño va por lo menos a notar, este adulto quiere, me comprende o por lo menos lo intenta. Entonces el niño empieza a abrirse más, a confiar más, a cooperar, a comprender que el adulto también tiene unas necesidades. Eso va pasando con el tiempo. Por eso los niños que son más escuchados desde su primera infancia, esto parecería que no, como que entonces son niños egocéntricos y que solo piensan en ellos, pero son niños en realidad que más adelante pueden darse cuenta más fácilmente que el otro también tiene necesidades, porque sus necesidades fueron escuchadas. Entonces, para cerrar, no quiero dejar de pasar la oportunidad para que nos cuentes sobre tu libro, Crecer en Libertad, y sobre tu concepto que creaste de resonancia lúdica. Bueno, Así que nos dejes súper antojados y dónde lo podemos conseguir, tus redes y nos despedimos. bueno, entonces me pueden encontrar en Instagram, Anabel Desarrollo Infantil, también hay un canal de YouTube, Anabel Hernández Psicóloga, o la página web, anabel-mediohernández.com. El libro se llama Crecer en Libertad, ese es un título que pues tengo hace muchos años y bueno, por fin nació ese hijito y ahí trato de compartir todo esto, de por qué tan importante, de qué es la libertad, porque esa palabra puede ser muchas cosas para muchas personas y genera mucho miedo. De hecho, hay un espacio que yo realizaba, en este momento no lo tengo abierto, pero en Medellín, que se llama Juego Libre, entonces parece que los niños van y hacen lo que les da la gana porque si están libres, y es un espacio lleno de continente, de contención, de muchas medidas anticipatorias, sobre todo para los adultos. Entonces en ese espacio no hablamos por teléfono, los adultos y los niños estamos descalzos, no intervenimos en el movimiento, bueno, y todo eso yo lo anticipo desde antes de, pero si llega un niño y la mayoría de familias han estado haciendo mis talleres, entonces ya saben de qué se trata, entonces se puede vivir en libertad cuando hay una anticipación y cuando hay este cuidado, pero cuando llegaba, y esto pasó una que otra vez, un niño que había sido amarrado, literalmente casi, como que vivía, no sé, muy limitado, muy frustrado, a todo se le decía que no, si quería explorar algo, se le daba un golpe, y alguna vez llegaba un niño así, era un caos lo que pasaba en ese espacio, porque este niño, como no tenía esa experiencia, no sabe cómo vivir en libertad. Entonces es todo un reaprendizaje. Entonces de eso hablo en el libro más o menos y de cómo nosotros, hay un capítulo muy especial que se llama La infancia y la espiritualidad, que hablo de esto, de cómo los niños están tan conectados, están en un estado meditativo constantemente. Bueno, el libro está en Amazon. ¿Y qué otra cosa, Cami? No, muchas gracias por invitarme, por mirarme con esos ojos y ayudarme a recordar cosas que a mí a veces se me olvidan. Gracias, Ania. Gracias por recordarnos tú a nosotros también esa, esa infancia sagrada, ese asombro, esa libertad que nos recuerda lo que también somos nosotros como adultos. Así que gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho, Cami. Y bueno, entonces para todos los que nos están viendo, todas las que nos están viendo, sigan a Anabel Hernández, el libro lo encuentran en Amazon, tiene varios talleres virtuales y también hace sesiones de círculos de crianza, también de juegos libres. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Un abrazo y gracias por Muchas conectarse. gracias, Cami, por tu propuesta al mundo, para el mundo de compartir más bienestar en todos los ámbitos de la vida y empezando desde el origen de la vida. Entonces, muchas gracias. Salud. Chao.